Bienvenidos chicos a este último tema del temario de higiene del medio hospitalario y limpieza de material. Será el tema 6, prevención de riesgos laborales y gestión de residuos. Bastante sencillo, en el que en un primer momento vamos a hacer unas breves pinceladas acerca de los riesgos laborales y cuáles son los principales mecanismos de prevención, para a continuación seguir hablando de los residuos principales que tenemos en un centro hospitalario. En primer lugar, hemos de decir que es un riesgo laboral. El riesgo laboral es la probabilidad que tenemos de que en un hospital, en un centro hospitalario, se pueda producir un daño dentro de este propio hospital. Dentro de estos riesgos laborales podríamos encontrar lo que son accidentes de trabajo y lo que son enfermedades profesionales. Para que no se reproduzcan, contamos con los servicios de medicina preventiva. Estos servicios de medicina preventiva tratan de evitar estos riesgos de que se produzcan estos accidentes y estas enfermedades profesionales. ¿Y cómo lo hacen? Pues por ejemplo, desarrollando una serie de medidas higiénicas, desarrollando unos programas de educación sanitaria específicos para que no se protocolicen, para que se protocolicen los pasos, para que no lleguen a producirse enfermedades profesionales y, como no, haciendo reconocimientos médicos anuales para detectar a tiempo estas posibles enfermedades profesionales y que se pueda hacer un diagnóstico precoz y adecuado de las mismas. Vamos a determinar ahora una serie de riesgos, clasificándolos en función del riesgo asociado que entrañan. Vamos a hablar a qué es debido y cuáles son los mecanismos de prevención. Por ejemplo, una mala postura, un riesgo postural. ¿A qué es debido? Pues a no cumplir unas medidas ergonómicas establecidas. Medidas ergonómicas como nos vienen a la cabeza, como por ejemplo, pues no levantar cargas excesivas, siempre que cogemos y levantamos una carga, no levantarla haciendo un movimiento con la espalda, sino poniéndonos de rodillas, flexionando nuestras rodillas y elevando la carga, haciendo el movimiento con ayuda siempre y cuando esa carga sea excesiva, no girar el tronco a la hora de hacer movimientos, no abusar de una determinada posición, sentarse bien en la silla, etcétera, etcétera. Con respecto a los movimientos biológicos, con los riesgos biológicos. Los riesgos biológicos están producidos por los microorganismos. ¿Y qué podemos hacer? Pues, ¿qué os voy a decir? Que no sepáis ya a estas alturas de curso. Desarrollar medidas de higiene personal, como el lavado de manos, utilizar los EPIs adecuados, la vacunación, hacer un buen control de punzantes, tirando a los contenedores específicos estos residuos y medidas en general de aislamiento. Métodos químicos. ¿A qué se deben? Pues a no cumplir una serie de protocolos específicos. Por ejemplo, cuando utilizamos unos productos que son para el quimioterápicos, o por ejemplo utilizar el óxido de etileno, el formaldehído, son productos muy tóxicos en cuanto a los olores que se pueden inhalar, y se recomienda usar todos estos, con una campana de flujo laminar. La campana de flujo laminar es la siguiente fotografía. Es una campana que lo que hace es tener una visibilidad directa del objeto a trabajar, pero los gases que se emanan de este producto no los inhalaríamos, porque hay una campana que aire, y este aire, si aquí tuviéramos un objeto que emana gases, este aire lo que pasa es que se va hacia la parte interna, con lo cual nunca va a llegar al objeto. De esta manera nos evitaríamos la inhalación de estos gases y los posteriores problemas que puede haber a posteriori.
Otro ejemplo sería pues no seguir las recomendaciones de los fabricantes en cuanto a los productos químicos. Eh, con respecto a los riesgos psicológicos, pues tendríamos la fatiga mental, el estrés, situaciones de aislamiento en el trabajo, con lo cual en estos mecanismos de prevención estarían indicados a premiar conductas positivas, como por ejemplo el trabajo en equipo, el saber desarrollar actitudes de manera autónoma, predecir, anticiparse a los cambios, etcétera. Desarrollar momentos de descanso puntuales en nuestro trabajo, de manera que no desarrollemos jornadas laborales sin unos descansos preestablecidos y, entre otras, hacer terapias en grupo para que haya una cohesión mayor de todos los individuos que forman una comunidad. Con respecto a los riesgos físicos, pues riesgos físicos es un cajón de desastre muy grande y depende del agente implicado, como por ejemplo pues el ruido. En este caso tenemos que usar protectores auditivos, como el calor, tenemos que conseguir una suficiente ventilación de las habitaciones, radiaciones no ionizantes. Este tipo de radiaciones, como por ejemplo el sol, pues minimizar la exposición al sol, por ejemplo, usar mecanismos de protección y delimitar las áreas más expuestas a este tipo de radiaciones. Con respecto a las radiaciones ionizantes, como por ejemplo los rayos X, pues nuestro deber sería minimizar también las zonas de exposición, saber cuáles son las zonas más específicas donde nosotros podemos trabajar y cuál es el riesgo asociado a cada una de estas áreas. Eso está plenamente descrito en las determinadas zonas, si son unas de radiación, como son las zonas vigiladas, las zonas controladas, como ya veremos a continuación. Uno de los puntos más destacados a la hora y ya cambiando de tema, ya dejando los riesgos laborales y centrándonos en los residuos, uno de los puntos más destacados en este tema será tratar los residuos, los productos de desecho que se generan debido a una actividad sanitaria en nuestro caso. Y dentro de este tipo de residuos podemos destacar pues, varios tipos, como por ejemplo los químicos, que como ya hemos dicho, la manera de prevención de estos efectos químicos pues será usar medidas de protección individual. Aquí tenéis las principales siglas que van a existir en nuestras botellas o nuestros envases que comportan un riesgo químico. Evidentemente con el dibujo están claramente delimitadas y es importante que las conozcamos. Así, por ejemplo, en un examen podríamos indicar una figura y vosotros tenéis que decir exactamente esa figura a qué equivale y cuál es la medida de precaución que consideráis más específica para evitar el riesgo derivado. Pero podemos decir que la principal medida de prevención en todas sería usar principalmente los EPIs, los equipos de protección individual, para evitar los riesgos asociados de las mismas. También tenemos que tener en cuenta que una C con enmarcada en un triángulo rojo es un producto citostático, con lo cual se han de cumplir una serie de medidas como los filtros de flujo laminar que hemos visto anteriormente. Y evidentemente otro de los grandes riesgos asociados que tenemos en las clínicas y en los hospitales es la radiación ionizante que recibimos, concretamente la radiación de rayos X y otros productos derivados de contaminación con productos radioactivos. El sistema de radiación en nuestro país funciona de la siguiente manera. Tenemos en las filas tenemos la cantidad de radiación que
a recibir o que se va a recibir una determinada sala, y en función de ese tipo de radiación vamos a determinar el riesgo de estar o no en la misma. Por ejemplo, en una zona en la cual estamos cerca de rayos X, pero la radiación es nula en esta zona, lo determinaríamos como una zona vigilada, en la cual no hay un riesgo alto, pero sí que tenemos que cumplir una serie de medidas como la utilización de dosímetros para controlar que nuestra radiación es mínima. Por otro lado, tenemos las zonas amarillas, en la cual no existe una cantidad importante de dosis que podamos recibir, pero que interesa no estar mucho tiempo en esa sala. Por otro lado, un riesgo mayor, la zona roja, en la cual en un momento determinado podemos recibir una gran dosis de radiación. Se aconseja estar el mínimo de tiempo posible o prácticamente no estar. Y las zonas verdes son las zonas en las cuales está prohibido totalmente el acceso por el grave riesgo de radiación o contaminación. Posteriormente vamos a determinar también qué tipo de radiación será. Si nosotros encontramos un trébol con unas flechas hacia el exterior, es un riesgo de irradiación externa. Este tipo de radiación se refiere a lo que pensamos como rayos X convencionales. Mientras que si vemos un punteado alrededor de todo el trébol, estamos hablando de riesgo de contaminación por radioisótopos. Esto se refiere a sustancias, por ejemplo, químicas y radioactivas que se usan para el tratamiento de ciertos tumores, o por ejemplo cuando tomamos una papilla de bario para producir un contraste en ciertos órganos. Y posteriormente los depósitos de las personas que, una vez que han eliminado ese producto radioactivo que se ha introducido en su interior en su cuerpo para producir un contraste, para determinar una determinada patología, la cantidad de riesgo que tienen. Entonces, como ya hemos dicho, puede ser gris, amarilla, roja o verde, en función de si podemos estar mucho tiempo con esa fuente o no. Y el último punto sería que existe un riesgo de radiación externa, en el cual hay asociados una serie de rayos X y un riesgo de contaminación por objetos contaminados por isótopos radioactivos. Con respecto a los residuos, podemos hablar de 4 grandes tipos de residuos: tipo 1, tipo 2, tipo 3 y tipo 4. Los tipo 1 son los residuos que tenemos nosotros en casa normalmente, residuos que no son peligrosos, que se tiran al contenedor, como material de oficina, desechos de cocina, desechos de jardinería, residuos de pacientes no infecciosos o residuos esterilizados. Hemos de considerar que también dentro de este tipo de residuos han de asociarse una serie de medidas para no contaminar el medio ambiente, como pues usar los contenedores específicos de papel, de vidrio, de envases, etcétera, que encontramos en cualquier tipo, en cualquiera de nuestras calles. Los residuos tipo 2. Los residuos tipo 2 son aquellos residuos que son sanitarios y no son específicos ni tienen un grave riesgo. Dentro de este tipo de residuos hablamos, por ejemplo, de material textil que se han contaminado con sangre, o material desechable que está en contacto con secreciones de pacientes infecciosos. Este tipo de material normalmente, cuando pasan unos minutos, está totalmente inactivo, pero conviene realizar una serie de precauciones que va a determinar el hospital en cada caso para asegurar una
por lo menos una falta o una disminución del riesgo de infecciones posteriores. Ya posteriormente veremos ese tipo de medidas cuáles son. Concretamente, pasamos al tipo de residuo número 3, son aquellos residuos sanitarios peligrosos que pueden llegar a contagiar o pueden llegar a producir una enfermedad. Y dentro de este rango encontraríamos aquellos residuos de pacientes o aquellos restos de tejidos orgánicos, envases de sangre, agujas o, por ejemplo, material de hemodiálisis o de cateterismo. Este tipo de residuos requieren un tratamiento específico que a continuación veremos. Y por último tenemos el tipo 4, que no deja de ser unos residuos tipo 3, pero que existe una normativa específica en el campo, o sea, a nivel estatal, con lo cual ese tipo de residuos tienen que ir a una serie de contenedores específicos, como a continuación veremos. Dentro de este tipo de residuos tenemos los residuos químicos, como son productos derivados de radiaciones o líquidos de revelador, o metales o aceites, etc. Los residuos citostáticos, es decir, los residuos que han estado en contacto o han servido para el tratamiento de cánceres. Residuos radioactivos, que son aquellos residuos de un paciente que ha ingerido, como ya hemos hablado antes, una papilla de bario para hacer un contraste radiográfico. ¿Qué hacemos con ese tipo de residuos? Los medicamentos caducados, que la normativa específica nos exige tirarlos a un punto SIGRE, o restos anatómicos humanos grandes que exigen un proceso de incineración que a continuación explicaremos. ¿Qué dice la normativa específica con respecto a estos residuos? ¿Cómo tienen que ser los envases? Vamos a ir viéndolos uno a uno. A los residuos asimilables urbanos, pues simplemente hace falta una bolsa de basura y un contenedor donde vamos echando ese tipo de basura. Aquí no está especificado porque no hay una normativa específica para que haya un contenedor apropiado, ¿vale? Respecto a... aquí lo tenemos, mejor dicho, en esta diapositiva. Aquí se echa una bolsa de basura normal corriente y posteriormente, una vez que hayamos terminado, se introduce a una bolsa de basura mucho más grande cuando se haya llenado esa bolsa de basura pequeña, y esa bolsa de basura industrial, como más grande, de varios metros cúbicos, se deposita en el contenedor. Este tipo de bolsa de basura, como son residuos asimilables como urbanos, no sería necesario identificarlos. Vamos a ver el tipo 2. El tipo 2 corresponde al primer tipo de envase, ¿vale? A este amarillo, una bolsa. La basura se va echando, esos residuos que hemos dicho, material desechable que ha estado en contacto con secreciones de pacientes infecciosos, se tira a una bolsa de color gris. Esta bolsa se introduce en otras bolsas más grandes también de color gris y resistentes. Y es interesante que ponga un identificador como que es un residuo sanitario no específico. Mientras no se tiran estas bolsas o estas megabolsas donde se echan el resto de bolsas de basura, de estos restos sanitarios no específicos, interesa guardarlo o dejarlos en este contenedor amarillo que estáis viendo, un contenedor amarillo en el cual quede perfectamente especificado que es un tipo de residuo sanitario no específico. Pasamos al apartado 3, residuos sanitarios específicos. Este tipo de residuos vamos a distinguir entre dos tipos. Aquellos residuos que se consideran peligrosos y aquellos traumáticos, y aquellos residuos que se consideran no traumáticos.
Con respecto a los no traumáticos, los residuos no traumáticos se ponen en una bolsa o un contenedor específico y se pone residuo de riesgo, con una etiqueta que ponga residuo de riesgo o un pictograma, un dibujo de biorriesgo. Y estas bolsas se introducen en un contenedor negro como este, ¿vale? Y el contenedor es desechable. En este tipo de material incluiríamos residuos de pacientes con enfermedades infecciosas, tipo catéteres de esos pacientes, bolsas de diuresis de pacientes infecciosos, restos de tejidos de pacientes convencionales, sangre en forma líquida. Pues todos esos residuos se tiran a este contenedor negro que lleva una bolsa específica. Vamos a cerrar, vamos a etiquetar y que se va a enviar a un centro a un tratamiento posterior. ¿Y qué hacemos con los residuos sanitarios específicos traumáticos? Es decir, aquellos con los cuales nos podemos cortar. Pues hay que echarlos en unos contenedores específicos, estos contenedores amarillos. Se desecha pues, material punzante, vidrios, etcétera, etcétera. Y por último vamos a hablar de una serie de contenedores específicos que están tipificados en normativas especiales. Con respecto a los residuos anatómicos grandes, se recogen, por ejemplo, una pierna de una persona que se le haya amputado la misma, o un bazo, pues se recogen en unos contenedores específicos que empresas específicas como, si lo tengo aquí, efectivamente sí, empresas específicas que están regidas por el reglamento de policía sanitaria mortuaria, los recogeremos y que posteriormente se degradarán. Dentro de este tipo de envases contamos con estos envases rojos, tiramos esos envases. ¿Qué pasa con los agentes químicos? Y pues se van a tirar en contenedores específicos como estos contenedores amarillos que se ven en la parte inferior, y ahí vamos a ir tirando estos residuos químicos. Siempre daros cuenta que con el epígrafe, el dibujo de riesgo. Aquí vamos a ir tirando estos residuos químicos que una vez estén llenos, pues se van a tirar al contenedor específico. Perdón, me he equivocado, ¿vale? Los residuos químicos irían en este envase, ¿vale? En este tipo de envases, que son garrafas más grandes, más pequeñas, y que empresas como Infocitec, que es una empresa que recoge residuos químicos, va a recoger por medio de manera semestral. Se va a firmar un contrato y van a recogerlos para su posterior tratamiento. ¿Qué pasa con los residuos radioactivos? Estos residuos ahora sí se recogen en estos contenedores amarillos específicos que podéis ver aquí. Van a tener un tratamiento específico, y que deben cerrarse adecuadamente para evitar riesgos. ¿Y qué pasa con los medicamentos, o sea, los residuos citostáticos? Estos residuos van a tirarse a estos envases azules, los cuales, pues, empresas específicas los van a recoger cada cierto tiempo, ¿vale? Es importante que estos envases estén sellados para evitar riesgos de contagios. Y como ya hemos dicho, los medicamentos caducados se deben dejar en el punto SIGRE de la farmacia. Y vamos a hablar ahora de un decálogo de medidas generales de seguridad y de transporte de los residuos. Vamos a hablar del transporte desde
desde la planta del hospital al almacén específico donde se van a guardar todos los residuos del hospital y posteriormente el tratamiento que será posterior. Lo primero, para transportar un material es necesario utilizar equipos de protección individual. Muy importante, las bolsas no se arrastran por el suelo porque se pueden romper en cualquier momento. Se tienen que usar sistemas de transporte que tengan ruedas. Y seguimos. Tenemos que comprobar que las bolsas estén, antes de transportarlas, bien cerradas. En los hospitales vamos a encontrar circuitos por los cuales tenemos que pasar los residuos. No podemos pasar el residuo por el camino que nosotros queramos, ni podemos ir haciendo una especie de procesión por todo el hospital, sino que tenemos que seguir unos circuitos establecidos que normalmente suelen ser el camino más corto que puede, en este caso, provocar el mínimo riesgo posible. Tenemos que comprobar que los sistemas de traslado del material sean los más seguros posibles y que tanto el material que transportamos como el propio carro estén cerrados y con una identificación específica. No podemos mantener los residuos en contenedores más de 12 horas. Cada 12 horas tenemos que bajarlos al almacén de residuos para que posteriormente puedan ser tratados o llevados a un centro de tratamiento. Y cada 72 horas el almacén tiene que ser recogido por una empresa específica para su tratamiento. Estamos hablando en hospitales. Luego en clínicas estas normativas son más permisivas, pero con respecto a hospitales, quedaros con estas dos fechas: 12 horas que no pueden estar los residuos en planta y 72 horas que no pueden estar en el hospital. El almacén de residuos debe estar bien ventilado, debe ser un sitio amplio, debe ser un sitio espacioso, en el cual tenga que estar protegido de inclemencias externas y que tenga salidas de emergencias, medidas de extinción de incendios, y el almacén tiene que tener muelles de carga para que puedan los camiones cargar adecuadamente dicho material, ¿vale? ¿Y cómo se elimina este material? Pues los residuos 1 y 2 son llevados al vertedero, y en el vertedero pues se hace un tratamiento específico para ellos, o bien se incineran, o bien se comprimen, o bien pues lo que cada ayuntamiento considere oportuno, ¿vale? Sería este gráfico de aquí arriba, ¿vale? Y aquí se ve cómo el final de su camino es el los residuos 3. Estos residuos son recogidos en envases específicos, se transportan con un transporte específico. Este transporte específico lo lleva a una planta, se hace un tratamiento, ya sea esterilización o una incineración, y los residuos que queden de esta incineración o esterilización se llevan al vertedero. Todo esto con los residuos tipo 3, pero los residuos tipo 4, como tiene una normativa específica, pues tienen que seguir una serie de medidas. Con respecto a los residuos cinestáticos, la empresa tiene que ser autorizada para hacer el tratamiento de los residuos, pero posteriormente al contenedor, al vertedero, como un residuo más, pero previamente tiene que contactar con una empresa específica para que haga un tratamiento específico para esos residuos citostáticos. Los residuos radioactivos es Enresa, la empresa que se encarga de recoger estos residuos y hacer un tratamiento de los mismos. Como hemos dicho antes, los restos anatómicos grandes se recogen en la normativa que establece la Policía Sanitaria Mortuoria. En este caso, determina que deben ser incinerados para posteriormente los restos de cenizas existentes puedan ser llevados a un vertedero de manera convencional. Y los residuos químicos han de ser eliminados de acuerdo a la normativa específica de cada comunidad autónoma. Pero normalmente tienen que pasarse por unas plantas específicas que lo que hacen es una neutralización química de los mismos. Aquí
esta presentación, la última presentación. Espero que durante estos 6 temas no os haya aburrido demasiado y que os haya podido ayudar a entender algunos de los conceptos más difíciles de estos temas. Ha sido un placer y nos vemos pronto. Hasta luego, chicos.